Buen día a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Integrity Academy virtual. En el día de hoy vamos a tener una capacitación sobre transporte de mercadería que va a estar a cargo de Rodolfo Cachiola, gerente de transporte y equipo. También vamos a contar con la participación de Marcelo Perona, gerente técnico, que les va a dar la bienvenida. Al igual que siempre, les recuerdo que una vez que finalice esta capacitación, les vamos a enviar la presentación que veamos en el día de hoy. Les vamos a enviar el link para que puedan volver a ver esta capacitación a través de nuestro canal de YouTube. Les pedimos que conforme vayan ingresando, nos vayan contando de dónde son, así sabemos quiénes están. Algo importante es que vamos a tener 2 recesos para preguntas, como hacemos siempre. Estas preguntas las van a poder realizar a través del chat. Las preguntas que vayan contestándose se van a publicar, se van a leer en voz alta para que podamos compartirlas y las vamos a ir contestando. No se preocupen por aquellas preguntas que no contestemos en el día de hoy, ya que en caso que les quede alguna duda que no sea contestada, vamos a enviar esas preguntas al área correspondiente para que puedan remitirles las respuestas. También pueden escribirnos a marketing@integrityseguros.com.ar por cualquier duda que les quede y también nosotras vamos a remitirlo al área correspondiente para que puedan brindarles una respuesta. Y bueno, esto es todo. Les pedimos que disfruten de la capacitación, que le presten atención, que es muy interesante. Y nosotros nos vemos en un ratito. Muchas gracias. Los dejo con Marcelo Perona, gerente técnico. Muy buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Qué bueno poder volvernos a juntar. Damos comienzo a la 4ª charla técnica del año. Empezamos con Integral de Comercio y Responsabilidad Civil, después seguimos con todo riesgo operativo y todo riesgo en construcción, seguimos con caución y hoy finalmente ofrecemos la 4ª charla y vamos a hablar sobre la cobertura de transporte. En estos eternos meses de pandemia, la compañía se ha dedicado, entre otras cosas, a ofrecer este tipo de charlas que entendemos son muy útiles y nos acercan todavía mucho más a ustedes. 2 palabras de la compañía. Hemos finalizado el año Superintendencia 2019-2020, si bien todavía no tenemos los números porque hace muy poquito tiempo que el periodo ha finalizado. Lo hemos terminado de la mejor manera, con excelentes resultados. Al igual que ya el primer semestre calendario, enero-diciembre del 2020, la verdad, muy contentos con la performance de la compañía, generando un volumen de ventas del casi 88% de lo que hemos planeado para el objetivo. Sabemos que estos momentos de parate por pandemia y por crisis económicas, estar casi el 88% de objetivo en ventas es realmente muy bueno, con una ganancia que supera 400 millones a nuestro plan pensado para este primer semestre del año, con lo cual muy contentos con la compañía, con los resultados que estamos ofreciendo y muy contentos con el acompañamiento de siempre de ustedes. Ya comenzando y entrando al tema de transporte, les cuento que esta es una línea de negocios que representa el 8% de la facturación de la compañía. Estamos en la posición 16 en el mercado y tenemos un plan de crecimiento y posicionamiento para llegar a estar dentro de las primeras 10 compañías para el fin del 2022. O sea, un plan a 2 años y medio, sin hacer locuras, creciendo de a poco firme, pero volviendo a estar en el top 10. Transporte es una línea de negocios que trabaja con muy buena siniestralidad. En general, la siniestralidad promedio del mercado es 26 puntos, 26%, 27, 28, pero fluctúa entre 26 y 30%. En nuestra historia estamos viendo que en cantidad de siniestros, el 50% de los mismos se generan por daños en las mercaderías, productos de tránsitos, siniestros de tránsito, choques, vuelcos, 25% en otro tipo de daños y finalmente el último 25% corresponde a
siniestros ocasionados o originados por robo de la mercadería. Así que bueno, en función de esto, le voy a dar el pase a nuestro gerente del área, Rodolfo Cachola, que es una de las personas que más conoce de esta línea, si no es el mejor suscriptor de mercado, sin duda, que nos va a comenzar a describir cuál es la actualidad de esta línea en la compañía. Como dijo Luciana, la charla la vamos a dar en dos partes. Una primera, vamos a hacer un espacio para preguntas y después vamos a dar final. No vamos a durar más de una hora, hora y cuarto la presentación, así que vamos a tratar de ser muy dinámicos y muy rica para ustedes. Los dejo entonces del gerente más sexy de la compañía, Rodolfo Cachola. Rodolfo, todo tuyo. Bueno, buenos días a todos. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Rodolfo Cachola y soy el gerente del ramo transporte en Integrity. Y en el equipo de transporte me acompañan Alejandro Panucho en lo que es suscripción y Vanina Díaz en lo que es operaciones. Vamos a arrancar la charla con algunas imágenes en las cuales vamos a ver algunos de los riesgos a los cuales está sometida la mercadería durante el tránsito. Y luego durante la charla vamos a ir relacionando estos eventos con su correspondiente cobertura. Rodolfo, ¿me dejas decir algo? No. Gracias. Sí. Por favor, hemos habilitado el chat para que ustedes nos digan desde dónde nos están viendo y escuchando. Es importante para saber, no podemos presentarnos con todos, pero sí es importante para nosotros saber quiénes son los que están del otro lado y de dónde nos están viendo. Listo, gracias, Rodolfo. De nada. Sin miedo, vamos. Bueno, empezamos con el riesgo de robo, que es seguramente el primer riesgo que se nos viene en mente cuando hablamos de transporte de mercadería. Robos hay de todo tipo de mercadería, como vamos a ver en las diferentes imágenes, robos por montos millonarios, robos con sospecha de complicidad por parte del chofer, ¿sí? Es muy interesante cuando uno lee los files de siniestros, porque parece que algunos choferes cumplen con algunas leyes de Murphy. Si bien siempre hay que darle la presunción de inocencia, algunas cosas son llamativas. Hay algunos hechos de piratería con recupero de la mercadería, y acá hay que hacer una aclaración, que es que no siempre el recupero de la mercadería significa el cierre de un reclamo sin indemnización. Pensemos en el robo de una mercadería que requiere cadena de frío, o en el robo de un producto farmacéutico que requiere trazabilidad. Entonces, no siempre el recupero significa una no indemnización. Una mercadería que requiere cadena de frío, uno no sabe en qué estado, digamos, cómo estuvo almacenada mientras se perdió el control de la misma, y lo mismo pasa con el tema de los medicamentos. Entonces, hay hechos en los cuales uno puede recuperar la mercadería, pero luego, digamos, por pedido del asegurado o de algún organismo oficial, como puede ser el ANMAT en el caso de los medicamentos, esa mercadería tiene que ser destruida porque no puede ser comercializada. Después vamos a ver que, bueno, lo que eran las clásicas solicitadas en los diarios hoy son reemplazadas por posteos en redes sociales. Que también existen daños durante las operaciones de carga y descarga, durante la estiva de la mercadería. Daños que no siempre a veces son visibles exteriormente y nos damos cuenta de ellos al abrir un contenedor en depósito final. Entonces, también es importante que nuestros asegurados sepan cómo proceder en esos casos. Ahora vamos a ver otras imágenes en las cuales vamos a ver otros riesgos que existen además del robo y a las cuales está expuesta la mercadería durante el tránsito. Riesgos como puede ser la colisión entre dos buques, un incendio a bordo, un hundimiento o un vuelco. También puede ocurrir un acto de vandalismo,
como es en esta imagen la apertura de la boquilla con el consecuente derrame del cereal, o un siniestro por cobertura básica, en donde pudo haber sido una pérdida parcial y termina siendo una pérdida total por un acto de vandalismo. Y acá, por favor, si bien no hagan caso de la imagen, porque actos de vandalismo ocurren con cualquier tipo de mercadería. De hecho, en 20 y tantos años que llevo en el ramo, hemos tenido actos de vandalismo hasta con lavarropas, ¿sí? También tenemos otros riesgos, como puede ser la caída de la carga durante la operación de carga y descarga. Acá puede haber negligencia por parte del operador o un embalaje con una marca deficiente, como pudo haber sido el centro de gravedad en el caso de este transformador. Otros riesgos son el de la varadura. ¿Podés volver a la imagen anterior, Ale, por favor? Sí. Las varaduras, en las cuales a veces para zafar de la misma es necesario transbordar la carga, o a veces, y dependiendo de la situación, arrojar carga por la borda hasta alivianar el buque. En la siguiente vamos a ver que no todos los aterrizajes merecen un aplauso para el piloto. Mamita. Que también durante una travesía marítima pueden existir temporales y malos tiempos, con la consecuente echazón o barrido de olas de la carga estivada sobre cubierta. Así como no siempre los daños son por una estiva deficiente o un embalaje insuficiente. También existe el riesgo de hundimiento, en el cual puede haber pérdida total del casco y de la mercadería, o daños a la mercadería, o mercadería sin daños, pero sí gastos de salvamento de la misma. El otro slide, Ale. Acá vemos un hundimiento en el Río de la Plata de una barcaza, en el cual parte de los contenedores quedaron bajo el agua y otros no. Bueno, obviamente acá hubo gastos de salvamento, de mercadería siniestrada y mercadería no siniestrada. El vuelco es quizás junto con el robo el otro riesgo que uno asocia inmediatamente al transporte de mercadería. También el descarrilamiento es un riesgo, pero bueno, quizás uno no lo tiene tan presente porque el ferrocarril no alcanza los volúmenes de carga del camión. Son vagones, el cuadro de arriba a la derecha, ¿no? Son vagones. Porque el tren no alcanza el volumen de cargas del camión, o digamos, la mercadería transportada usualmente por tren no es susceptible de robo, salvo algunos casos como está ocurriendo en este momento con algunas bodegas que están haciendo algunas cargas de prueba. También existe el riesgo de una pérdida durante la estiva de la mercadería. Y la imagen que sigue la vamos a usarla para mencionar tres elementos: la carga, o la mercadería, el envase y el embalaje. Pero son botellas de cerveza en cajones. Lo que están viendo es un vuelco de un camión con bebidas. En este caso está claro que la mercadería a asegurar son las bebidas, que las botellas son el envase y que existe un embalaje que es el cajón y el pallet. Tengamos presente estos tres elementos porque cuando uno pide asegurar transporte de bebidas, generalmente se olvida de la botella y del embalaje. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, si en este siniestro
estas botellas estuviesen llenas es una cosa. Si yo pedí asegurar transporte de cerveza y este es un tránsito de recolección de envases vacíos, acá no hay mercadería asegurable, pues yo nunca pedí asegurar ni las botellas vacías, y mucho menos el embalaje. Y en este caso en particular, como es el de las bebidas o el de la cerveza particularmente, el embalaje, este cajón de plástico que ven ahí, tiene un valor bastante superior al de la mercadería en sí misma. Por lo tanto, digamos, tenemos que tener muy presente todo este tipo de detalles cuando analizamos un riesgo. Cuando el cliente nos pide la cobertura, ¿no? Que el cliente sepa bien exactamente qué es lo que quiere cubrir. Sí, porque el cliente piensa en el robo de la mercadería, pero no piensa, digamos, que puede haber un siniestro. Digamos, nadie se va a robar por ahí un cajón de botellas, pero sí pueden existir este tipo de siniestros. Ahora yo le voy a ceder la palabra a Alejandro y va a empezar a desarrollar el seguro de transporte en sí mismo. Y vamos a ir viendo, cuando existe un seguro de transporte, cuáles son las partes que conforman el mismo, qué mercaderías se pueden asegurar, cuáles no, cuánto dura, los diferentes tipos de póliza bajo los cuales puede suscribirse el riesgo y el detalle de las coberturas. Así que, Alejandro, te cedo la palabra. Rodo, yo me quedé pensando en algo con tus 23 años de experiencia. ¿No perdiste 10 años algunos ahí por el camino? Digo, ¿no? ¿Por? No, pregunto. Acá siguen así todos los jóvenes. ¿Vos? 19 de enero del 93. Sí. Dale. Dale. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente. Vamos a tratar de repasar algunos conceptos básicos para entender de qué hablamos cuando hablamos de un seguro de transporte. Básicamente nos estamos refiriendo a un contrato mediante el cual el asegurador, una compañía de seguros, garantiza a un asegurado indemnizar cualquier daño o pérdida que la mercadería que éste está transportando sufra. Esto se hace a cambio del pago de una prima y, por supuesto, que el cliente pueda demostrar la existencia de este bien. Bajo ningún punto de vista se van a cubrir daños que esta mercadería provoque a objetos de terceros, a terceros o al medio transportador. Como acá podemos ver en esta imagen, son dos contenedores caídos sobre vehículos. Lamentablemente, los dueños de los vehículos, por el seguro de transporte, no van a percibir indemnización alguna, sino el seguro de transporte actuará sobre la mercadería que esté dañada dentro del contenedor. Imagen dura, pero bueno, hay seguros más específicos que cubren los daños a los vehículos. Sí. El anterior es quizás el más claro ejemplo, digamos, de qué es lo que cubre el seguro de transporte, ¿no? En este caso, como dijo Alejandro, lo que está dentro del contenedor, si sufre algún daño yo lo voy a indemnizar. Así no voy a indemnizar ni los daños del contenedor, que es el embalaje, ni los daños que esa mercadería o su embalaje pudiesen haber ocasionado a terceros. Y voy a aprovechar esto también para hacer una aclaración. Muchas veces nos preguntan por el tema de combustible. Y en el seguro de transporte no hay ninguna restricción con respecto a asegurar el transporte de combustible. A diferencia de lo que es el seguro automotor, en caso de vuelco, digamos, vamos a indemnizar la pérdida de combustible, no el daño ambiental que ese combustible pudiese haber generado. Por lo tanto, digamos, no hay que confundir las exclusiones o las restricciones que puede tener el seguro automotor con el seguro de transporte. Correcto, vale la aclaración. Esa es una pregunta común esta, la del combustible. Bueno, ¿cuándo podemos hablar de que tenemos un seguro de transporte? Esto se da a través de un contrato de manera escrita entre quien va a transportar la mercadería, quien entrega la mercadería y quien recibe la mercadería.
Dependiendo del medio de transporte que se vaya a utilizar, este contrato tiene distintos nombres. Es habitual escuchar hablar, para el caso de un transporte terrestre, de una carta de porte o un CRT. Para el caso del transporte marítimo, de un conocimiento de embarque, también llamado BL o Bill of Lading. Y en el caso de un tránsito aéreo, vamos a referirnos a una guía aérea. Las partes que componen el seguro de transporte son básicamente 4. Vamos a hacer algunas aclaraciones porque a veces presta confusión qué rol cumple cada uno. El asegurador, por un lado, que es la compañía de seguros, quien va a indemnizar los daños que la mercadería pueda sufrir, va a abonar los siniestros cubiertos, va a asumir los riesgos que se contraten. Luego existe una figura de un tomador. El tomador puede ser una persona física o una persona jurídica, puede contratar el seguro por su cuenta o por cuenta y orden de un tercero, y es quien va a estar obligado a realizar el pago de la prima de ese seguro, para que exista la cobertura. Luego existe también la figura del asegurado. El asegurado es quien tiene el interés asegurable, podemos llamarlo el dueño de la mercadería. Básicamente es quien tiene el derecho a recibir o a percibir la indemnización correspondiente al siniestro que ocurra. Y también es quien puede introducir una nueva figura, que es la figura del beneficiario, a los solos efectos de que éste pueda recibir las indemnizaciones correspondientes. A veces está sí. Acá quiero aclarar que el documento de transporte demuestra la existencia del bien, ¿sí? Pero no es suficiente para demostrar la existencia de interés asegurable, ¿sí? El interés asegurable va a existir dependiendo de el Incoterm o cómo se haya acordado esa venta. Así que... Bien. ¿En qué consiste este contrato? Este contrato el contrato de transporte nos referimos. Es un contrato regulado por el Código de Comercio. Nos introduce estas 3 partes principales, podemos decir, que venimos nombrando, que es el transportista, el dador de la carga y el consignatario o el destinatario. Consiste básicamente en delimitar las obligaciones que va a asumir el transportista o el porteador para llevar una mercadería desde un punto de origen hasta un punto de destino, ¿sí? A cambio del pago de un flete. Esta prestación debe llevarse dentro de un tiempo establecido, que puede ser un tiempo legal o bien un tiempo convencional, siendo el que prevalece el último, el convencional, es acordado entre las partes, para que se entienda. En cuanto a la duración de los seguros, va a depender si estamos contratando un seguro de carga marítimo aéreo internacional o bien un seguro de carga terrestre. Para el caso marítimo o aéreo, la cobertura se va a iniciar una vez que la mercadería es retirada del depósito del vendedor. Se va a mantener vigente durante el curso ordinario del tránsito, incluyendo las paradas, detenciones habituales, intermedias, establecidas, y va a finalizar por 3 motivos principales. Va a aplicar el que suceda primero de estos que vamos a nombrar. Puede ser que la mercadería llegue al depósito final indicado en póliza, supone un fin de cobertura. Puede ser que la mercadería sea derivada a otro depósito, sin que la compañía esté en conocimiento, sin que esté autorizado. Puede ser que la mercadería sea almacenada en ese depósito intermedio, supone un fin de cobertura. Puede ser que la mercadería sea abierta, sea redistribuida en distintos bultos, supone un fin de cobertura, o bien puede ser que se cumplan los días acordados previamente con la compañía desde que se efectúa la descarga de la mercadería en el puerto final de descarga. Esto también supondría un fin de cobertura. Si hablamos de transporte terrestre, el inicio y el fin de la cobertura se da de manera distinta. Aquí lo principal a tener en cuenta es quién va a realizar el transporte, si lo realiza el propio asegurado con un vehículo propio o lo realiza con un vehículo de un tercero. Para el caso de un vehículo propio, la cobertura se pone en funcionamiento una vez que ya la mercadería cargada a bordo de la unidad que lo va a transportar
el vehículo se pone en movimiento, inicia la cobertura. Se va a mantener vigente durante todo el curso del tránsito, incluyendo las paradas y detenciones intermedias, y va a finalizar una vez que el vehículo llegue al punto acordado y establecido en póliza. Para el caso de los vehículos de terceros, esto es distinto porque el inicio de la cobertura va a estar marcado por el momento en el que el tercero reciba los bienes objetos del seguro. Recibe los bienes, comienza la cobertura de transporte, los carga en la unidad, inicia el tránsito, se mantiene la cobertura durante todo el tránsito y va a finalizar una vez que el tercero entregue los bienes al consignatario o al destinatario, en ningún caso excediendo los 15 días desde que la mercadería entra al depósito del transportista. Los bienes que no se pueden cubrir básicamente son todos aquellos que estén indicados por condiciones generales del seguro o bien por pautas de suscripción propias de cada compañía. Ya podemos decir básicamente que cubrimos todo con excepción de lo que no se cubre. En el caso de Integrity Seguros, las mercaderías no suscribibles, esto no solamente son pautas de suscripción, también hay que tener en cuenta que hay un contrato de reaseguro al cual la compañía debe alinearse y este contrato tiene ciertas exclusiones. Vamos a hablar de no suscribir animales exóticos, armas, billetes de lotería, obras de arte, cigarrillos. Esto requiere de una suscripción bastante específica, requiere de cierto expertise en la materia, no es algo sencillo, digamos. Como dice Alejandro, hay determinados riesgos en los que las compañías preferimos no participar por falta de expertise, ¿sí? Como es el caso de los animales exóticos. ¿Qué es un animal exótico? Por ejemplo, los animales que se trajeron oportunamente para Temayquén o para un zoológico, o lo que es el transporte de obras de arte. Después hay otros riesgos, ¿sí? Como hacer el papel moneda, las tarjetas prepagas, los billetes de lotería, las estampillas y algunos similares, en los cuales la cobertura de transporte tiene la limitación, ¿sí? Que el seguro de transporte indemniza el daño material. Por lo tanto, en el caso de los billetes de lotería, la indemnización, el monto a indemnizar estaría limitado al valor del papel y eventualmente al trabajo de impresión, y no al valor comercial de ese billete de lotería o de la tarjeta de telefonía prepaga. ¿Sí? Si se quiere asegurar el valor comercial, hay que ir a buscar cobertura por el ramo robo. Y acá es donde el suscriptor de robo empieza a odiar al de transporte, ¿no? Caballo de carrera tampoco, ¿no, Rodó? Caballo de polo tampoco. Argentina tiene un mercado muy grande de ese tipo de riesgo y es muy difícil conseguir cobertura, digamos. Nosotros no hacemos, el contrato nuestro no nos permite. Y bueno, más allá de en el transporte, los animales tienen que estar sedados, tienen que viajar acompañados por un veterinario, hay toda una serie de requisitos muy específicos. Una pregunta importante. Un cuadro del club más importante del fútbol mundial, como es de Boca, eso entra dentro de lo que es obras de arte, ¿verdad? Gracias, Rodolfo. No más preguntas. Vale más el de Racing. Bueno, sigamos, dale. Sigamos, por favor. Bueno, básicamente las modalidades de póliza que se trabajan son tres. Las pólizas por viaje específico, son tan solicitadas, se usan a diario, donde previamente se conviene un punto de origen, un punto de destino, la compañía toma conocimiento de qué se va a transportar, se fija una cobertura, una prima y sale la póliza. El otro riesgo es llamado póliza flotante, que este término no debe confundirnos, no tiene nada que ver con el agua, o mejor dicho, no tiene nada que ver solamente con el agua. El término flotante refiere a la duración de la misma. Hace algunos años atrás, Rodolfo seguramente recuerde, pólizas por 2 años. Actualmente se utilizan las pólizas anuales, semestrales, cuatrimestrales.
Y básicamente se abren dos frentes de pólizas flotantes. La primera es la póliza flotante con una liquidación de prima provisoria y la segunda es una póliza flotante en base a declaraciones. ¿Cómo se establece la prima provisoria y demás? Bueno, acá a raíz de la solicitud de emisión de póliza flotante, la compañía hace dos preguntas, introduce dos palabras nuevas que son el MAE y la RM, que a veces nos descolocan un poco, ¿no? Notamos algunos que quedan descolocados con la pregunta. El MAE refiere al movimiento anual estimado que el cliente va a hacer y la RM es el límite de carga por vehículo. ¿Cómo se obtiene el MAE? Se multiplican la cantidad de tránsitos que el cliente va a hacer con cada medio de transporte, suponiendo que el camión carga 20.000 pesos y va a hacer 20 viajes, perfecto, tenemos 400.000 pesos de MAE y 20.000 pesos de RM, se establece una prima, se fijan las cuotas, se prorratea en esa cantidad de cuotas y funciona la póliza. En el caso de las pólizas en base a declaración es distinto, acá no hay un movimiento anual estimado, sino que se va liquidando y se va cobrando por cada viaje que el cliente declare. O sea, con anterioridad al inicio de cada viaje, el cliente informa a la compañía y la compañía de seguros emite un endoso y va cobrando viaje a viaje. Esto es algo muy común hoy utilizado por los agentes de carga, los freight forwarder. Como ellos tienen gran variedad de clientes, de mercaderías, lo que se hace es acordar un límite de póliza que esté dentro de las capacidades que muevan los clientes de los forwarders. Y durante el mes, la agente de carga declara viajes, y a fin de mes la compañía le emite un solo endoso agrupando todos estos viajes declarados. Y por último tenemos las pólizas por vehículo determinado. Las pólizas por vehículo determinado no interesa la cantidad de viajes que vaya a hacer el vehículo. Acá lo importante es saber cuál es el límite de carga del vehículo, de cuántos vehículos estamos hablando. En función de eso se establece una prima y se cobra por vehículo. El vehículo debe estar nominado en la póliza. Estas pólizas son muy comunes para empresas de transporte o de fleteros que tengan pocas unidades. Se utiliza mucho o es muy común para las pólizas cerealeras, para las pólizas de hacienda en pie. Y por último tenemos los tipos de tránsitos que pueden ser domésticos o pueden ser internacionales, siempre iniciando o finalizando dentro del territorio de República Argentina. Integrity Seguros no suscribe coberturas de tránsitos que no pasen por nuestro territorio nacional. Eso es una aclaración válida porque hemos recibido en varias oportunidades consultas sobre coberturas de tránsitos desde Uruguay a África, por ejemplo, exportaciones de carne, o desde Australia a Estados Unidos, triangulaciones entre Europa y América Central y América del Norte. Nosotros no estamos en condiciones no son riesgos suscribibles. Los tipos de transportes utilizados van a variar, son los que comúnmente conocemos. En el caso de los transportes terrestres vamos a hablar de vehículos propios del asegurado, de empresas de transporte, de transportistas individuales, fleteros, siempre que estén regulados y legislados por las leyes competentes. También podemos referirnos a un tránsito terrestre cuando hablamos de un ferrocarril, ya sea en un vagón o en un convoy, pero en ningún momento vamos a estar dando soporte bajo ningún concepto para los tránsitos realizados en remises, en vehículos particulares, mensajeros a pie, en bicicleta o en moto. Un poquito más adelante vamos a charlar un poquitito de esto. Para el caso de los tránsitos marítimos, lo que se van a usar son buques de ultramar, con mercadería bajo sobre cubierta, o bien con barcazas fluviales de menor porte. Hay que tener en cuenta que este tipo de transporte va a tener que tener propulsión mecánica propia, no pueden ser arrastrados. Y por último tenemos lo que es el tránsito aéreo, el cual va a poder ser realizado en bodegas de aviones de líneas aéreas comerciales autorizadas o bien a través de una encomienda postal. Les cuento que están llegando muchísimas preguntas. Vamos a estar 2 días contestando preguntas. Muy bueno. Así me gusta. Estamos confundiendo más a la gente, parece. Bueno,
Después lo podemos charlar. Continuamos. Mirá qué lindo. ¿Nosotros cubrimos eso, Rodo, el señor en bicicleta? ¿Esto es lo que decía Moyano, que quiere lo de Mercado Libre? No. Esto que vemos en la foto es lo que se llama, que ahora está muy de moda con el tema de la cuarentena, de la última milla. No son riesgos suscribibles. Acá la recomendación o la sugerencia que hacemos como compañía de seguros hacia los productores o hacia cualquier potencial cliente que pueda estar mirando es que consulten a su compañía si algún cliente está haciendo este tipo de tránsitos. Todo puede ser negociado, puede ser hablado. La compañía determinará si se puede otorgar cobertura o si no, si está en condiciones. En principio es una exclusión de cobertura. Cualquiera de este tipo de tránsitos que se ve, mercadería en la calle sin ninguna guarda, el carrito solo al lado de la parada del colectivo o una bicicleta cargada con la cantidad de bultos que se ve, las motos, es muy común para quien anda por el centro ver esta moto, por todos lados hoy en día se ven. Pero bueno, la realidad también es que la pandemia, el contexto que estamos viviendo hace 4 meses, llevó a que el comercio se tenga que rearmar y bueno, busque nuevas formas, ¿no? de vender. Sí, todo esto que se ha dado en llamar la última milla, en realidad es un desafío para los suscriptores de transporte. Obviamente nos vamos a tener que adecuar a la existencia de esto y encontrarle cierta solución porque es una realidad. Hoy nuestra sugerencia es aquellos que tengan clientes con pólizas de transporte y que estén vendiendo o comercializando, los contacten y les pregunten cómo están haciendo las entregas, porque hoy las entregas se están haciendo como vemos acá, en bicicleta, en moto, en vehículos particulares. No es una exclusión absoluta y probablemente sí pueda ser acomodado con determinadas limitaciones de cobertura y sumas a una cobertura de transporte tradicional. Entonces, dense vuelta con sus asegurados, consúltenle si esto está ocurriendo. Probablemente, si está ocurriendo, sepan o no sepan, pero por lo menos planteen la inquietud para que ellos le pregunten a sus operadores logísticos cómo están haciendo la entrega final. Y después dense vuelta con la compañía y planteenles la situación. Sí, ahora, es un dato no menor. Bueno, hasta acá la primera parte. Marcelo nos acaba de anticipar que ya han llegado muchas preguntas. Estamos ansiosos por responderlas. Hay una pregunta, Ale, que el señor Anónimo nos dice, para una póliza flotante, ¿cuál es la diferencia entre MAE y ARM? Bueno, ARM como... No. RM, la responsabilidad máxima, es el límite que tiene cada vehículo, cada medio de transporte, ya sea el marítimo, hay una responsabilidad máxima marítima, aérea o terrestre. Es una suma asegurada máxima que... Es la suma asegurada máxima de carga que pueda caber en el medio transportador. Por ejemplo, las pólizas de cereal con 500.000 pesos, por poner un ejemplo cualquiera. Un camión de cereal vale 500.000 pesos, eso es. Por poner un ejemplo cualquiera. Sería el habría RM. que ver si está actualizada la suma. Esa sería una RM. Y el movimiento anual estimado, o MAE, es la multiplicación entre el límite máximo por cada vehículo y la cantidad de viajes que realice ese vehículo. Eso nos da una idea de cuánto va a mover en dinero al año. Muy bien. Rodo, vos estás viendo las preguntas, ¿no? Sí, sí. Acá hay otra pregunta que nos dicen, quiero que expliquen, el otro señor anónimo, quiero que expliquen la responsabilidad de la carga, la responsabilidad civil de la carga.
el seguro de transporte no cubre responsabilidad civil, no cubre los daños que la carga pudiese ocasionar ni al medio transportador ni a terceros. Uno tiene que pensar que la carga por sí sola no iba a ningún lado. Por lo tanto, si esa carga se cae o genera un daño a un tercero, es porque estaba siendo transportada o movida, y entonces el seguro de responsabilidad o el reclamo del tercero debe ir sobre el seguro automotor. No. Ok. Tenemos que pensar... Eventualmente lo que puede pasar en esos casos es, si el caso se judicializa, que la indemnización correspondiente al seguro de mercadería vaya a un depósito judicial hasta tanto se resuelva, porque la jurisprudencia dice que no se puede dejar desprotegida a la víctima, entonces, bueno, agarra todo lo que tiene a mano en caso de que el seguro automotor no responda. Ok, lo que tenemos que tener en claro es que para transporte, la vedette de transporte es la mercadería, pero el daño a la mercadería. Siempre el daño que sufra la mercadería. Siempre. Eso es lo que cubrimos en transporte. La RC o el daño que genera la mercadería a un tercero, persona o cosa, va por otra cobertura, no por transporte. Eso es una de las cuestiones principales que sería muy bueno que nos llevemos de esta charla. Acá hay otra pregunta. Sí, señor. Eduardo Felipe de Neuquén, si suscribimos Hacienda en Pie, todo lo que sea, digamos, animales exóticos no, animales de pedigrí no, todo lo que sea animal para faena sí es suscribible. Alejandro me preguntaba lo mismo. Acá hay uno que va a abrir una discusión. Mariano de San Nicolás. Respecto a los requisitos que conlleve rastreo satelital, ¿qué cláusulas están utilizando? Lamentablemente, Mariano, acá no hay... Vamos a hablar de la cláusula en sí, no de las exigencias, primero, ¿sí? No hay una cláusula estándar en el mercado. Lamentablemente el trabajo de unificar clausulados que la Super empezó con el tema de automotores, el ramo que le seguía era transporte y quedó huérfano, quedó trunco ese trabajo. Entonces, mi consejo, nuestro consejo, Mariano, y de hecho nosotros lo hacemos en cada cotización donde hay un requerimiento, una exigencia de sistema de seguridad satelital, es que pidan la cláusula, que la cláusula sea adjunta a la cotización por parte de la aseguradora y esa cláusula sea, junto con la cotización, entregada al asegurado. El asegurado después tendrá que darse vuelta con sus transportistas. Es toda una cadena de responsabilidad, digamos. No hay forma, no hay otra forma que conocer la cláusula de cada compañía. ¿Qué hacemos nosotros? Porque este es un tema que obviamente cuando ocurre un siniestro genera el primer conflicto. Si vemos que ni el productor ni el asegurado tienen claro en tema y suscribimos el riesgo, lo primero que hacemos es pedir una reunión con el asegurado, explicarle este tema, sentarnos con sus transportistas y empezar a ver en qué medida se cumple o no se cumple con las exigencias de esa cláusula. No tenemos que olvidar que la cláusula es una cláusula única y el riesgo de transporte tiene lo que se llaman tránsitos interdepósitos o troncales y tránsitos de distribución, ¿sí? Por lo tanto, dependiendo de cada tipo de tránsito, esa cláusula única puede ser endosada, dejando sin efecto algunas exigencias, como podría ser un tránsito de distribución el sensor de apertura de puerta. Un tránsito de distribución donde alguien está cada 5 cuadras subiendo y bajando. Si yo voy con la exigencia de sensor de apertura de puerta, lo que genero son infinidad de alarmas
infinidad de alarmas. Obviamente ninguna va a ser atendida. Pero volviendo a la pregunta en sí, no hay una cláusula única. Cada compañía tiene su cláusula aprobada y debería ser adjunta a cada cotización. Rodó, hay Sí. una pregunta, Gisela pregunta sobre contenedores, si se cubre la RC. Yo puse que sí, que es el único producto que se cubre el casco y la RC, pero me gustaría que vos o Ale puedan ampliar la respuesta. No la encuentro. Yo te la leo. Gisela, de Asesores y Madero. Asesores Sí. Madero. Ah, está Y publicado. los contenedores cubren RC y abajo. Bueno, pasa que nos estamos adelantando. Después lo vamos a ver más adelante, pero sí, Gisela, técnicamente el contenedor para el seguro de transporte es embalaje. De todas formas, el mercado le ha buscado la vuelta al seguro del casco del contenedor, y hoy el contenedor puede asegurarse tanto su casco como adicionarse a esa cobertura de casco un límite de responsabilidad civil por los daños que ese contenedor pueda ocasionar. Otra pregunta. Soy Mario Milone. Mario, un gran abrazo. ¿Se necesita presentar una carga de pallets de ajo en el momento de recibir el transportista la mercadería? No, no necesariamente. No. A ver, vos podés precintar, de hecho vas a precintar cuando cargas en el depósito, y si esa mercadería hace aduana, ese precinto va a ser cortado y aduana va a colocar uno nuevo. Por lo tanto, el precinto que va a figurar en el documento de transporte no va a ser con el que llegue al depósito final. Depósito final. Muy bien. Responsabilidad civil de la carga no hay. MAI IRM. Cláusula de satelital. Comercios que venden online y entregan vía correo privado con retiro en depósito por parte del comprador. ¿Cómo puedo cubrirlo? En depósito por parte del... con retiro... Bueno. ¿Será el depósito del vendedor? Sí, Juan de Junín. A ver, el comercio que vende online, generalmente el correo privado hace un tránsito de recolección, lo que se llama un tránsito de pick-up o de retiro, lo lleva a su depósito, donde vuelve a clasificar esa mercadería por destino. Hay otro tránsito desde el depósito de distribución al local final, y ahí termina, porque retira el comprador, por lo tanto no hay, una vez que retira el comprador y el comprador firma el conforme, se finalizó el riesgo. No hay. Pero esto es la venta online. La venta online, cuando yo vendo online o soy un retail que vende online, una empresa de transporte pasa 1 o 2 veces por día, va recogiendo todas las ventas de todos los retail, lo lleva a su depósito, lo clasifica por código postal, vuelve a armar un nuevo envío y lo despacha. No hay ninguna exclusión con respecto al tema de la cobertura de transporte. Una pregunta de Martín Rapán. RC, Rodó. sí. Hola, Rodó. ¿Podrías aclarar qué otra documentación hace falta, además de CRT y o carta de porte, para poder analizar el riesgo y eventualmente emitir la póliza? Saludos, Martín. Hola, Martín. No, Martín, a ver, no hace falta. Sería bueno tener la factura de venta, porque la factura de venta es la que demuestra
según el Incoterm, que es ese término FOB, CIF, DAF, CPT, que a veces algunos deben haber escuchado. Es el Incoterm el que determina las obligaciones de cada una de las partes, y entre esas obligaciones está la del seguro de transporte. A ver, bueno, una más y seguimos. Respondiendo a Martín, documento de transporte y factura. El documento de transporte demuestra la existencia del bien, con la factura y el término y el Incoterm utilizado se demuestra de quién es el interés asegurable. El tema de los Incoterm es un tema interesante, es un tema extenso y un tema interesante, ¿no? Tener bien marcada cuáles son las responsabilidades del comprador, del vendedor, en qué momento se transfiere el riesgo, cuándo le correspondía hacer el seguro a uno y cuándo a otro. Es un tema muy, muy interesante de ver de comercio. Acá hay otra pregunta de Paola Taboada, de Grieg Brokers. ¿Cuándo se considera mal estibaje? ¿Está cubierto en caso de siniestro? No hay una definición de cuándo se considera mal estibaje, digamos. Lo que puede haber es un estibaje, digamos, eso se ve en cada siniestro en particular. Claramente, si yo estivo, cargo un contenedor, dejo espacios libres, lo transporto vía marítima y cuando llego tengo una torre de Pisa adentro del contenedor, eso es un acondicionamiento inadecuado porque los espacios libres dentro de los contenedores tienen que ser ocupados por bolsas de aire para evitar el movimiento de la carga. Pero no hay una definición, de mal estibaje. Bueno, continuamos y después seguimos con las preguntas al final. Perfecto. Vamos. Retomamos tocando el tema coberturas. La cobertura va a depender según el medio de transporte que se elija. Vamos a hablar de coberturas de riesgos enumerados o de coberturas amplias. Los riesgos enumerados se utilizan para el transporte terrestre. Se entiende por transporte terrestre vehículos automotores o ferrocarriles, donde a partir de una cobertura básica, que es una cobertura obligatoria, la cobertura básica va a cubrir cualquier daño a la carga a consecuencia de un accidente del medio que lo está transportando, por ejemplo, choque, vuelco, descarrilamiento, desbarrancamiento, todo esto que estamos leyendo en la diapositiva en pantalla. A partir de esta cobertura básica se van a ir adicionando otros puntos hasta lograr la cobertura que uno quiera. La primera inmediata, como bien mencionaba Rodolfo al principio, la más solicitada es la cobertura de robo. Esta cobertura de robo trae otros 4 puntos atados que no se pueden dar si no se otorga la cobertura de robo. Hablamos del robo en la carga y la descarga y ahora vamos a hacer una pequeña aclaración sobre este adicional de cobertura. El hurto, la falta de entrega y la desaparición. ¿Por qué la aclaración de robo con violencia durante operación de carga y descarga? Bueno, esto tiene que ver con lo que vimos hace un ratito de cuándo se inicia la cobertura, si es un vehículo propio y cuándo si es un vehículo de terceros. Como dijimos, en un vehículo propio la cobertura inicia una vez que la mercadería ya está cargada y el vehículo se pone en movimiento. Por lo tanto, la carga y la descarga o el robo en la carga y la descarga quedaría excluido. Bueno, esto es bueno tenerlo presente cuando ustedes saben que el asegurado va a estar realizando un transporte con su propio vehículo, bueno, y tienen la inquietud de dar una cobertura de robo mientras está cargando. Esto se solicita de manera específica y se incluye dentro de las coberturas. A continuación siguen las coberturas adicionales, son 7, comúnmente llamadas en el mercado ampliación a todo riesgo, que no terminaría de ser una ampliación a todo riesgo porque después de estas coberturas siguen otras 3 más. Las mismas se pueden dar en conjunto, se pueden dar por separado. Por ejemplo, hay clientes donde la preocupación principal sea la mojadura de la mercadería para quien transporte papel. Y bueno, por ahí no todos están preocupados por el robo. Entonces se puede dar de manera aislada una cobertura básica de una mojadura.
no siempre se tiene que dar todo junto. La que más nos solicitan es la cobertura de daños en carga y descarga, que es por cualquier daño que pueda sufrir esta mercadería durante las operaciones de carga o de descarga del medio de transportador. Y por último nos siguen las coberturas de huelga, de vandalismo y la tan ansiada exención de responsabilidad del transportista terrestre dentro de Argentina, tan ansiada, digo, por las empresas de transporte, ¿no? Porque siempre que recibimos alguna solicitud de algún transportista, en grande está exhibición al transportista, exhibición al transportista. En cambio, si vamos a hablar de transporte marítimo y aéreo, los riesgos enumerados quedarían únicamente reducidos a la cobertura básica. La encalladura en el caso de un bote, la varadura en la colisión con otra nave. Y si hablamos de la cobertura en sí, amplia es la cobertura a todo riesgo. Acá no hay grises, es blanco-negro. En cuanto al transporte aéreo es igual, hablamos de un seguro de una cobertura básica o de una cobertura a todo riesgo. Pero el concepto principal es que cualquier cobertura básica va a cubrir el daño a la mercadería por un accidente del medio que lo está transportando. Se entiende así de sencillo. Y en la cobertura amplia va a quedar cubierto todo aquello que no esté expresamente excluido. Conceptos de avería. El concepto de avería es sencillo, es cualquier daño que pueda sufrir la carga. Van a escuchar hablar de avería simple, avería particular o bien de avería gruesa. Básicamente, un concepto de avería particular o de avería simple es cualquier daño a la mercadería que es soportado por el dueño de la mercadería. Y en cambio, en una avería gruesa, ahora voy a poner un ejemplo sencillo, es cualquier daño que sufra la carga, pero de manera que este daño sea provocado de manera intencional con el fin de poner a salvo a la embarcación y al resto de las mercaderías que tenga al lado, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, se incendia un contenedor, el capitán decide tirar por la borda del contenedor incendiado, esa mercadería se pierde totalmente. Los daños de esto no lo va a soportar solamente el dueño de la mercadería, esto va a estar repartido entre los dueños de las otras mercaderías que se salvaron por esta maniobra y de la naviera, por supuesto. Tenemos cláusulas adicionales dependiendo de determinados tipos de mercadería, como puede ser la cláusula para los productos a granel, donde se certifica el peso y la franquicia deducible, como también la limpieza y la calidad del lugar a donde va a ser transportado. Existe la cláusula de paralización de equipo frigorífico para mercaderías que requieran frío. Esta cláusula se puede dar con una duración de tiempo o sin duración de tiempo. Esto va a depender del medio de transporte que se utilice y de la duración del tránsito. No siempre se dan 12 horas, no siempre se da sin límite de tiempo. Esto es por cada mercadería. Tenemos las cláusulas para mercaderías de exportación FOB. Esta cláusula amplía a cubrir la mercadería en plazoleta a la espera de que se cumpla la condición de venta. Hablando de una venta FOB, como explicaba antes Rodolfo con el Incoterm FOB, que significa Free On Board, significa que se va a cumplir esta condición una vez que la mercadería esté puesta sobre el buque. Entonces, voy a poner otro ejemplo sencillo. Un camión sale de depósito en un tránsito de conexión entre el depósito y el puerto, lleva la mercadería al puerto, suponiendo que esta cláusula no existe. Una vez que el camión descarga la mercadería, se terminó la cobertura. La mercadería queda en plazoleta a la buena de Dios. Con esta cláusula lo que se hace es ampliar a cubrir la estadía mientras esa mercadería espera ser cargada en el buque. Luego siguen las cláusulas de juegos y conjuntos, de marcas, etiquetas, rótulos, embalajes y de maquinarias para su reparación o su reemplazo según corresponda. Los riesgos excluidos de cobertura son todos aquellos que sean por culpa grave del asegurado, ¿sí? Cualquier cosa hecha de manera intencional con el propósito de dañar no tiene cobertura. A su vez, existen otras coberturas, otras averías que tampoco se pueden
suscribir, que tampoco se pueden tomar, como el desgaste natural de la mercadería, como preguntaba recién la señorita, una insuficiencia o un embalaje mal hecho, una mala estiva de la mercadería, vicio propio de la misma mercadería, como por ejemplo puede ser la autocombustión, y los demás riesgos que están viendo en pantalla, que bueno, nada tienen que ver con el seguro propio de mercadería, ¿no? La composición de la suma asegurada. Esto es un tema importantísimo al momento de asesorar a un cliente, a un posible cliente. ¿Por qué? Porque hay que considerar que la medida de la prestación del seguro es a prorrata. Entonces, si teniendo en cuenta que es a prorrata y si componemos mal la suma asegurada, vamos a incurrir en un infraseguro, pero seguro. Denlo por seguro que es un infraseguro. Dependiendo del tránsito que se utilice, ya sea tránsito local, de importación o de exportación, la evaluación la composición de la suma va a variar, cómo se compone. Vamos a hacer una repasada rápida, esto lo van a tener igual por escrito. Nos pareció interesante porque no todos lo tienen presente, no es algo que se hable todo el tiempo, pero bueno, es algo bastante específico y bastante importante. En el caso de mercaderías vendidas, lo que se hace es tomar el valor de la factura de venta, se descuenta IVA, bonificaciones, descuentos. En el caso del resto de las mercaderías, se va a tomar la evaluación a la fecha de siniestro, a nuevo, de reposición. Y en el caso de las maquinarias o de los bienes de uso, lo que se va a hacer es tomar el valor a nuevo y se le va a depreciar la antigüedad el uso como una franquicia, una especie de franquicia. En cuanto a las importaciones, la suma asegurada va a estar conformada por el costo que figura en la factura, el flete, los gastos de despacho, el beneficio imaginario de un 10%, generalmente se usa un 10%, y los gravámenes de importación. Y en el caso de la exportación, aplica el famoso CIF, que es costo, seguro y flete. Y un 10% en concepto del beneficio imaginario también. Bueno, voy a hacer en este acto un pase a nuestra compañera Vanina, nos va a explicar brevemente cuáles son los productos que comercializamos y en un cachito retomamos. Vani, todo tuyo. Cámara, Vani. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a charlar un poquito de lo que es nuestra góndola de productos, lo que es de pólizas que estamos estudiando en el ramo y que están dando en la compañía. Bueno, las pólizas que tenemos son las de importación, que cubren los tránsitos provenientes del exterior con destino a la República Argentina. Ahí tenemos también pólizas de exportación, que cubren todos los traslados desde el territorio de la República Argentina a algún punto del exterior del país. Tenemos también pólizas de transporte local. Este producto cubre los tránsitos de las mercaderías en distribución dentro de la capital federal, Gran Buenos Aires o en la totalidad del territorio de la República Argentina, incluyendo los traslados desde depósito hasta su puesta a bordo FOB en las terminales aéreas, marítimas o terrestres. Están las pólizas integrales. Bueno, este producto se adapta mucho a las necesidades del cliente, que contemplan tanto las importaciones, exportaciones y tránsitos terrestres que están dentro de la República Argentina o con alguna combinación de diferentes productos, con una combinación de los diferentes productos, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Pasamos a los productos nuevos que se están suscribiendo, que son, más allá de las pólizas que mencionamos anteriormente, están las pólizas para empresas de transportes terrestres. Estas cubren la responsabilidad civil del transportista por daños a la carga transportada y el seguro de transporte de mercadería en carácter de tomador por cuenta y orden de terceros. Tenemos también pólizas para agentes de carga y despachante de aduana. Estas están orientadas a satisfacer las necesidades del cliente, ¿sí? A los cuales los agentes de carga, los cuales no poseen el seguro de transporte de mercadería, y en cuyo caso el agente de carga lo hace en carácter de tomador por cuenta y orden de terceros, ¿sí? Vale aclarar, este es un punto muy importante, que
esta póliza, este seguro, no sustituye la responsabilidad civil de los mismos, ¿sí? Y para finalizar, las pólizas que estaban comentando mis compañeros, las pólizas para contenedores, que están destinadas a las pérdidas o daños de contenedores marítimos, ¿sí? Desde un momento en que se efectúa la entrega física y documental del contenedor al consignatario, hasta su devolución al lugar acordado, ¿sí? Vale aclarar que esta cobertura puede ampliarse a cubrir reclamos del tercero por los daños que pudieran ocasionar al contenedor durante su transporte. Estas son las coberturas nuevas que tenemos en el ramo. Muchas gracias, Vani. Como estábamos hablando antes, en el caso de los agentes de carga, los despachantes de aduana, es muy común que hoy en día estén solicitando pólizas a compañías de seguros, por eso que se está trabajando mucho, desarrollando herramientas en la web para que el sistema pueda ser un poquito más ágil, más sencillo, donde ellos puedan ingresar, puedan cargar las constancias de cobertura. Hoy en día nos encontramos trabajando de esta manera, los despachantes de aduana, los agentes de carga, ellos mismos hacen las constancias de cobertura, nosotros una vez por mes regularizamos y emitimos de a un endoso por mes, facturando todos los tránsitos que ellos tengan. Bueno, llegando casi al final, el tema de la información necesaria para cotizar, acá es solamente hacer unos comentarios para que se entienda, aprovechamos la audiencia para que se entienda la información mínima, la información adicional. Nosotros, considerando que estamos, digamos, atrás de una computadora, en un escritorio, cuando recibimos la información, nombre asegurado, qué tipo de mercadería transporta, en qué ámbito de cobertura, cuánto estima transportar en el año, con qué límite por cada riesgo, por cada medio de transporte, qué cobertura solicita y cuál es la experiencia siniestral. Este último punto no es un punto castigo, no queremos que se entienda así, ni es un punto de investigadores privados, todo lo contrario, es simplemente saber dónde están teniendo problemas, dónde tuvieron problemas para que podamos trabajar ese riesgo puntual. Y luego existe una información adicional, que es la actividad, el conocimiento que tiene el negocio, el cliente en el negocio, cuántos años tiene en el mercado, qué embalajes utiliza, si tiene medidas de seguridad, cuándo las implementó, porque puede ser que alguna compañía colega haya tomado la cobertura antes y haya propuesto, bueno, hagamos esto o esto para reducir este riesgo. Nosotros trabajamos habitualmente con empresas de seguridad que brindan sistemas seguros, brindan servicios de custodia armada o servicios de monitoreo o de instalaciones de custodia satelitales. Estas empresas también se han ayornado y han empezado a hacer lo que se llama relevamiento de riesgo, que consiste en una serie de preguntas donde se describe la operatoria del cliente y bueno, esas preguntas nos llegan a nosotros, nos sentamos junto con las partes, ¿no? Porque después figura el cliente, la empresa de seguridad y nosotros. Llegamos a un acuerdo, qué es lo mejor, qué se puede implementar, de qué manera. Nada, se tiene que entender como que es algo, como que realmente es algo para ayudar al cliente, ayudar al productor a que no tenga problemas y que comprenda el riesgo que está asegurando, y desde luego al asegurador que necesita saber y conocer fehacientemente cuál es el movimiento cuál es la operatoria, cuál es la logística que tiene el cliente. Todos son distintos. Bueno, hasta acá es fue un pantallazo general de los conceptos básicos, de las partes que componen un seguro de transporte, un contrato de transporte, las coberturas que pueden otorgarse, la evaluación. Hay mucho más para hablar, muchísimos temas. Nosotros los vamos a invitar ahora nuevamente a hacer las preguntas que tengan. No tengan vergüenza, escriban todo lo que quieran. Lo que no se llega a contestar hoy o en este momento por este medio, lo vamos a estar haciendo de manera escrita. Esta información, como bien dijo Luciana al principio de la charla, la van a recibir por mail. Pueden contactarnos, ahora va a aparecer una diapositiva con nuestros contactos. Pueden con total libertad, en el momento que lo deseen, escribirnos, o bien a la gente de marketing, ellos nos harán llegar las consultas.
Bueno, no me queda más que agradecerlo, los dejo con Rodolfo. Estamos en contacto. Hasta la próxima. Acá hay una pregunta, Rodo, si me permiten. ¿Cómo saber si es más o cuánto es más conveniente una póliza flotante o una por vehículo determinado? Sí, también del señor Anónimo. Es buena. Sí, a ver. Es buena. La suscripción de pólizas por vehículo determinado, como uno cubre solo los transportes realizados en los vehículos nominados, como dice la cobertura, básicamente está acotada a aquellos tomadores que son dueños de sus vehículos. Básicamente está acotada a lo que es un transportista individual que transporta cereal, uno que transporta hacienda, o digamos, una pequeña empresa de transporte con una cantidad de unidades acotada. ¿Por qué? Porque el diablo siempre mete la cola el día que ese camión se rompió, y para solucionar la eventualidad traje un camión que no estaba nominado en póliza, por lo tanto ahí no hay cobertura. Nosotros no es una cobertura que recomendemos. No, digamos, implica la administración, estar haciendo altas y bajas permanentes de dominios para mantener la cobertura. No la recomendamos, y la suscripción nuestra particularmente está acotada a fleteros individuales de cereales y hacienda en pie. No lo ofrecemos para otros productos. Otra pregunta, Rodo, del amigo Juan Stanfield. Juan, gran abrazo. Hay una modalidad que pequeñas pymes contratan remises para el transporte de mercadería. En ese caso no hay cobertura de la mercadería, ¿verdad? Juan, ¿cómo estás? A ver, bajo una póliza tradicional de transporte no. Por vehículo automotor particular no. Como dijimos antes, no es una exclusión absoluta. Podría suscribirse bajo determinadas condiciones y con determinados topes de suma. Como acomodación a una póliza de transporte, a una cobertura de transporte tradicional, y ante la eventualidad que está generando la cuarentena. Como riesgo aislado, yo intentaría la colocación por la cobertura de robo, como si fuera, en su momento se le ofreció la cobertura adicional de robo para el vehículo automotor, de lo que es palos en golf, documentos. Como acomodación a una cobertura principal sí, en forma aislada, no, Juan. Acá hay otro, el señor Anónimo está que arde. ¿Qué pasa si un seguro de viaje específico, transporte de carne, llega a destino en mal estado cuando la cadena de frío estaba correctamente en funcionamiento? ¿Se cubre siempre y cuándo depende la cobertura contratada, verdad? Vamos de vuelta al mismo caso de la cláusula de satelital. No me soples, ¿eh? No, ya nos llamaron la atención por eso. La cobertura de frío, hay que referirse a la cláusula que haya aplicado la compañía. Las cláusulas de frío prevén que esa falta de frío sea por un periodo mínimo e ininterrumpido, y no por 5 minutos. Entonces, dependiendo de si la cláusula se tomó sin límite de duración o con una duración mínima, después habrá que determinar si se cumplieron, si esa interrupción se cumplió o no. Claramente, si es sin límite de duración y llega en mal estado, sí hay cobertura. Si llega en mal estado y la interrupción o la falta de frío fue por un periodo de tiempo menor al que indica la cláusula, no tiene cobertura. Acá hay otra pregunta de Javier, y esta es una buena pregunta para aquellos que no operan en la línea.
Para los que nunca hicimos este seguro, para ofrecerlo, ¿cómo se puede explotar esta línea de negocios? 0800 Rodolfo, Ale, Ivani. Imprímanse grande. Imprímanse la ley 24653, ley de transporte automotor, artículo 10, inciso B, artículo 10, seguros obligatorios, inciso B, sobre la carga. Ese inciso dice que toda carga transportada tiene que tener seguro, tomado por el dador de carga, con cláusula de exención de responsabilidad, y si no tiene seguro o el seguro no contempla la cláusula de exención de responsabilidad, el transportista está obligado a tomar seguro por cuenta y orden del dador de carga. Por lo tanto, dependiendo de si tu cliente es dador de carga o transportista, una u otra opción. Si es transportista, está obligado a tomar seguro. Si es dador de carga y no tiene seguro, y probablemente el transportista se lo esté cobrando dentro del flete. Ahí simplemente hay que plantearle la curiosidad al cliente. Che, ¿vos estás transportando? Sí. ¿Y te están cobrando flete y seguro o solo flete? Y ahí uno empieza a abrir el juego. Claro, es importante saber que el cliente que transporta su mercadería, si esa mercadería tiene seguro o no, y que se fije en los contratos que tiene para saber si realmente está cubierto, y si no está cubierto, hay saber qué lleva, cuánto vale, de dónde a dónde lo lleva, con qué frecuencia, poder colectar toda esa información y después 0800 Transporte Integrity, y ahí estamos para cotizar. Acá hay una pregunta de Lucas Ceballos. Para una póliza flotante, modalidad aéreo, el asegurado retira los paquetes de la terminal aérea, retira los bultos acondicionados o acondiciona la mercadería y lo vuelve a enviar. Luego de unos, entiendo, días, lo lleva a un transporte para su entrega final al cliente. ¿Cómo sería la cobertura? Hola Lucas, ¿cómo estás? Creo que este tema lo venimos viendo desde el primer riesgo que hemos cotizado. ¿Qué vocecita? Hola Lucas, ¿cómo estás? El tema es así. Como dijo Alejandro, acá se juntan una cobertura de importación con una cobertura de tránsito local. La cobertura de importación comienza con la salida de esas mercaderías del depósito del proveedor y finaliza con el arribo de la mercadería al depósito del importador. El importador después esa mercadería la desconsolida, la abre, la acondiciona nuevamente y genera un nuevo documento de transporte para mandarlo a su cliente local. Ese segundo tránsito ya es una cobertura de tránsito local, porque la cobertura de importación finalizó con el arribo de las mercaderías al depósito del importador. Ahí no es un depósito de tránsito. Claro. Roberto, ¿cómo le damos cobertura a un comerciante que transporta su mercadería en vehículo particular? Parecida a la de Juan. Hay que planteárselo a la compañía, hay que ver bajo qué condiciones y bajo qué suma la compañía estaría dispuesto a hacerlo. Tenemos que tener claro que, en principio, estamos hablando a través de la última milla al que nos vamos a tener que acomodar y buscarle la vuelta, ¿no? Ok. Vuelvo a repetir, no es una exclusión absoluta. Por lo tanto, se ve cada caso a caso. Está en la buena voluntad de cada suscriptor hacerlo. Eduardo, de la buena voluntad de la mercadería que lleva también, ¿no? De cuánta plata representa eso en el baúl de un vehículo y en qué condiciones se transporta en el baúl de un vehículo. Hemos hecho coberturas
sujeto a que el vehículo no quede sin vigilancia en la vía pública o que tenga una traba mecánica o una llave, el baúl, pero sí, es como dice Rodo. En principio no, pero bueno, todo se puede negociar, ¿no? Ajá, mira acá. Eduardo Felipe, de Neuquén. ¿Transportes de trailers para empresas petroleras se cubren? La única exclusión, acá, si el tráiler va sobre un remolque, claramente es seguro de mercadería. Si el tráiler está siendo remolcado por un camión, ahí vamos a tener un problema, digamos. Es una mezcla porque el seguro de transporte no va a poder. Podemos ver como aceptación especial el tema de que sea una carga arrastrada, que se llama, pero no vamos a poder darle cobertura de responsabilidad civil. Bien. Jimena Araya, ¿se debe informar el estado del medio en que se realiza el transporte? No. ¿En qué estado está el auto, no? O El estado de la unidad. Exacto. No, a ver. No. Al momento de un eventual siniestro, digamos, si el chofer no estaba habilitado para manejar ese tipo de vehículo, o si el vehículo no contaba con las habilitaciones, en principio sería un rechazo. Después hay que ver si el incumplimiento tiene relación con el siniestro, ¿no? Acá hay una pregunta que es buenísima. Mi pregunta es saber si Vanina estaba arriba de un buque porque se movía de un lado a otro y me dio miedo de que se cayera. Vani, ojo al piojo, no te me caigas. Acá hay Ahí está Anónimo, o sea que tendría que decir quién es el que lo pone, porque acá Anónimo hablamos todos, ¿eh? Amónimo. Que diga el nombre. No te me caigas. Estaban buscando una pregunta, un pedido que felicitaba por la presentación y estaban preguntando si esta presentación la vamos a enviar por mail. Entiendo que sí. ¿No, Brenda? Bien. Me levantan los deditos. No sé si hay alguna más. RC para transportistas, ¿se puede contemplar la muerte de la hacienda en pie, por ejemplo, por rotura del medio de transporte o, por ejemplo, un encaje en camino rural, la muerte por asfixia o exceso de calor, por ejemplo? Muerte a consecuencia de un siniestro cubierto, como puede ser un vuelco, está cubierto, la muerte o incluso hasta el sacrificio sanitario. El tema de la muerte por aplastamiento, por deshidratación, ya es un tema que hay que verlo en detalle. En principio no lo cubrimos. Bien. César Ariel Bravo, para asegurar carga de camiones, ¿es necesario que cuenten los mismos con control satelital? No necesariamente. Depende del tipo de tránsito, depende de la suma, depende de la mercadería. Acá hay otra pregunta también del señor Anónimo. Dice, el seguro de importación, tomado el seguro desde inicio con destino final al cliente, si ocurriera posible siniestro al denunciar al mismo, ¿debe sí o sí realizar toma contenido en el depósito fiscal o aduana? Es decir, si el cliente pasa a denunciar, si retirase la mercadería para el destino final, ¿cómo actúa la aseguradora? El cliente tiene que notificar el siniestro tan pronto toma conocimiento del mismo, tiene que hacer la denuncia. No necesariamente la revisión tiene que hacerse en fiscal. A veces los clientes quieren revisar en final porque la sobreestadía en fiscal en plazoleta tiene un costo. En ese caso lo que hay que hacer es acordar con la terminal
y con el transporte, sea la línea aérea o el armador, una inspección conjunta en depósito final. Bien, acá hay una persona que tal vez ustedes lo conozcan. Yo me pareció haberlo visto llorando cuando finalizó este último campeonato. El señor se llama Alejandro Kishima, no sé si lo tienen. ¿Vos lo tenés? Gallina, pero mira, del alma. La verdad que no sé. Ayer hablé con mi amigo el chino. Lo voy a leer, mira. Los daños que sufre la mercadería durante la carga se cubren aunque sea el mismo dueño de la mercadería y del camión el que la ocasione. La responde Ale. Lo explicó Alejandro. Siempre y cuando no sea por culpa grave. No, me imagino que estará contestando, no sale en este momento. Algo del 2018 seguramente. Sí. Estoy tan acostumbrado a estas conversaciones con Ale. Ponete serio, por favor, no andemos en pavadas. ¿Cómo venía la pregunta? Perdón. Los daños que sufre la mercadería durante la carga, ¿se cubre aunque sea el mismo dueño de la mercadería y del camión el que la ocasione? Depende. No. El daño a la carga, en la operación de carga y descarga, puntualmente, yo no estoy leyendo la pregunta, justo estaba contestando otra pregunta. No, se pide como adicional. Depende de qué tipo de daño tenga también, ¿no? Cómo se ocasiona el daño. Ok. No encontré la pregunta, me agarraste contestando al otra final cosa. Está, pero no importa. Okay. Por robo cuando llegan. En el transporte, otro anónimo de cereal, ¿se puede cubrir la pérdida por robo cuando llegando al puerto, ejemplo de Rosario, traen boquillas o puertas? Es algo común, es una cobertura buscada esa. Sí, pero ver, no es un robo. No, así como está planteado, robo significa que se puede demostrar que hubo un hecho de violencia sobre las cosas o las personas para cometer el hecho. El tema es que generalmente no existe o no es tan fácil demostrar ese hecho de violencia. A veces las boquillas no poseen candado, no poseen un precinto que impida que sean abiertas. Bien. Alejandro Cramasi, ¿conviene declarar de más el estimado anual al momento de emitir o renovar la póliza? ¿Por qué te reís, Picarón? No, para mí no. No, porque... No, Eduardo, digamos, nosotros hay que ser justo, digamos. Alejandro, no conviene declarar de más porque la cláusula de ajuste final es sobre estimado real el que fuera mayor. Por lo tanto, digamos, si uno busca declarar de más en busca de conseguir una tasa inferior, digamos, y después uno no consume ese estimado, la compañía va a cobrar igual la prima sobre ese total que informado. Pregunta de Luciana Naval. ¿Puedo interrumpirte un minutito con una a colación de esta pregunta? Es algo importante también a tener en cuenta, que tampoco conviene estimar una responsabilidad máxima por vehículo mayor, ¿sí? Suponiendo que el cliente va a tener 2 viajes de $200.000, bueno, son 2 viajes al año. No es necesario llevar todo el límite de póliza a $200.000. ¿Por qué? Porque las tasas, la prima, se va a encarecer todo y no tiene sentido. O sea, si la media de transporte son $50.000, bueno, se establecen 50.000. Por supuesto, se informa a la compañía que va a haber X cantidad de tránsitos. A veces uno tampoco, el productor o el mismo cliente, no sabe cuántos tránsitos va a tener, pero se puede dejar abierta esa ventana para tratar esos casos de manera específica y no castigar toda la póliza y cobrar un precio exorbitante por 2 tránsitos o 3 tránsitos puntuales con un límite ampliamente superior al que mueve habitualmente. Es solo una aclaración porque nos llegan consultas a veces en el día a día, o nos piden, mirá, por las dudas, mirá, lleva 50, pero ponele 100.
La compañía, mientras esté dentro de los límites de su contrato, no tiene problema en poner 100. El tema es que esos 100 hay que ajustar el costo y ajustar la prima a percibir en base a esos 100. Entonces, nada, no tiene mucho sentido hacerlo. Eso es preferible que se blanquee antes y se hable antes y nada, se acuerda y todos contentos, sobre todo el asegurado, que es quien paga. Muy bien. Aquí hay una pregunta de Paola Taboada, si estamos cubriendo el contenido de los bolquetes. Esta no había llegado nunca, ¿eh? ¿No? Pasa que generalmente lo que está en un bolquete es scrap, digamos, es desperdicio. Digamos, en el caso del scrap de metales puede tener un valor como metal. Sí, sería, digamos, el bolquete reemplazaría a un camión, digamos. Igual no entiendo bien, digamos, qué es lo que estaría dentro del bolquete, porque uno asocia el bolquete al de los escombros de la calle. Ok, Paola, si podés ampliar qué está llevando el bolquete, sería fantástico. Daniel Finkenstein, de Neuquén. Daniel, un gran abrazo. ¿Qué tipo de franquicias se aplican si las hay? Hay deducibles sobre las coberturas de daños y después están los descubiertos obligatorios sobre las coberturas de robo y las coberturas asociadas de hurto, falta de entrega y desaparición. Y la básica, ¿no? También, en algunos casos. En algunos casos depende de la siniestralidad que el cliente tenga por eventos de cobertura básica. ¿Sí? Otro anónimo. Tengo entendido que en Mendoza Uber también hace traslado de paquetería. ¿Se le puede ofrecer seguro de transporte? Hay que analizarlo. En principio sí. Sí, digamos, hay que analizar. Pero sí, Uber, Cabify Envíos, digamos, todos están, a la falta de pasajeros, hoy llevan paquetes. Ok. María, ¿se puede indicar en el movimiento anual determinadas sumas que pueden exceder? Pará, porque me lo cambió. Pará, se me fue María. María, volvé. María, perdí a María. No sé qué pasó con María. Están publicados la pregunta, Marce. ¿La podés leer? Porque no la tengo. ¿Se puede indicar en el movimiento anual determinadas sumas que pueden exceder en la anualidad? Sí, María. Como vimos en el pedido de información para cotizar, uno de los datos es la responsabilidad máxima por viaje. Lo que nosotros decimos es que ese dato tiene que ser el tránsito habitual y no el excepcional, ¿sí? Los tránsitos excepcionales, que serían como los que vos estás planteando, pueden ser cubiertos en forma puntual, con aviso previo y pagando la prima adicional correspondiente al excedente de suma. Bien. Bueno, me parece, no sé si ustedes tienen alguna otra, yo estoy viendo, que se transforma. No sé si Brenda, vos tenés alguna otra, ustedes. Pregunta por la foto, en algún caso se cubre el mail de estimante de una empresa. Me parece que acá estamos, ¿no? La póliza, Felipe, la póliza de declaración, el ajuste se hace al final del contrato y esta liquidación, en caso de tener una baja siniestralidad, ¿es negociable ante una renovación importante? Es una buena pregunta. Sí, la estaba contestando por privado. Hoy existen en el mercado, así como está planteado, si no está pactado, digamos, una devolución o un ajuste parcial sobre el ajuste final dependerá de la buena voluntad de cada compañía y de cada suscriptor. Hoy existen en el mercado cláusulas de bonificación por siniestralidad o cláusulas de participación en las utilidades que, digamos, eliminan cualquier gris de este tipo, ¿no? Entonces, por ahí sería más claro
solicitar la inclusión de alguna de esos tipos de cláusulas. Ok, vamos con la última. Estimados, ¿el bloqueo es considerado vandalismo o huelga? Es decir, si una mercadería pierde su cadena de frío y no puede ser comercializada, o si esa carga no llega a destino dentro de los plazos establecidos. Muchas gracias. A ver, no es ni una cosa ni la otra. Vandalismo es hacer el daño por el daño en sí mismo, y tampoco es una huelga. Acá lo que hay que determinar es si al momento de iniciarse el tránsito, el bloqueo el cliente estaba en conocimiento de la existencia de ese bloqueo. Porque si estaba en conocimiento y a pesar de eso despachó las mercaderías, claramente no hay un hecho súbito imprevisto, por lo tanto no tiene cobertura bajo el contrato. Ante la eventualidad de que no lo conociera, el asegurado tiene la obligación de salvaguarda de esas mercaderías, por lo tanto debería buscar digamos, dónde almacenarlas hasta tanto puedan ser entregadas. Ok. Bueno, como espacios para preguntas me parece que estamos. Si hay alguna otra pregunta más, con gusto la vamos a responder. Me gustaría, Rodó, que para el cierre hagas un redondeo y expliques por qué. Yo le quiero dejar este mensaje a ustedes. Nuestra área, nuestro equipo de trabajo, encabezado por Rodolfo, tiene la característica y la virtud que cuando puede llegar a sentarse con el cliente es donde establecemos diferencias distintivas respecto de la competencia. Es, como decía uno de ustedes, de las personas que están, que nos hicieron unas preguntas, ¿cómo hacemos para explotar esta línea? Es importante que todos entendamos qué es lo que está, lo que mueve el cliente, cómo lo mueve, cómo lo hace, y es importante que Rodolfo, que es quien más sale, ¿no? Pero Rodolfo, Alejandro, Vanina, puedan tener acceso y estar en contacto con el cliente para conocer bien todas sus características, y es ahí donde ellos meten mano y pueden generar inclusive mejores coberturas y más ahorro en las pólizas. Me gustaría que, como para cerrar y dar un redondeo de la charla, Rodo, que digas 2 palabras al respecto. Lo que tenemos que entender es que el seguro de transporte es un seguro hecho a medida de cada operación. Que Juan y Pedro transporten la misma mercadería por montos similares no quiere decir que Juan y Pedro merezcan tener las mismas condiciones de cobertura, porque Juan y Pedro pueden manejar distintos conceptos de seguridad patrimonial. Entonces, mismos riesgos, mismas sumas, no necesariamente implica que se pueda replicar la cobertura. Segundo, en un seguro de transporte hay varias partes y es un riesgo muy dinámico en el que el cambio, por ejemplo, el cambio de un operador logístico por otro más barato puede generar siniestralidad. El famoso lo barato sale caro. También a lo largo de la vigencia de póliza el riesgo puede cambiar porque aparece un nuevo negocio para ese asegurado que implica otro tipo de tránsito, otras sumas, otros montos. Entonces, digamos, nosotros primero hay que sentarse con el cliente, entender cómo es su operación, para recién después darse vuelta y poder buscarle la cobertura. Hay que conocer cómo es su proceso logístico, si es flota propia, flota de terceros, si esos terceros son una empresa de transporte reconocida o es una oficina que subcontrata a su vez fleteros. ¿Qué medidas de seguridad toma?
nosotros a veces tenemos la mala costumbre de cotizar desde el escritorio sin conocer el riesgo. Y entre esos términos está el famoso tema de las medidas de seguridad, en donde uno, digamos, corta por sumas estandarizadas o que normalmente trabaja, qué sé yo, y si uno, por ejemplo, cortara con medida de seguridad en 50.000 pesos y el tránsito promedio de ese cliente está en 55, automáticamente uno le está complicando toda la operación logística y encareciéndola. Entonces, nada, la diferencia entre 50 y 55 al momento de un siniestro no va a cambiar el resultado de una cuenta, y sí cambia sí cambia la cobertura para el cliente. No, yo no, la verdad es, no tengo mucho habría mucho para decir. A nosotros nos encanta desarmar la operación logística del cliente, entender su negocio, qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace. Compartir ideas. Uno trata de... A ver, hoy hay poco robo al voleo, los robos son planificados y uno trata de compartir experiencias, las experiencias que ha tenido en pos de mejorar el riesgo de ese cliente y que ese cliente no sea el vagón de cola, ¿no? O sea, si todos están tomando custodia en Rosario y el cliente me dice que la está tomando en Zárate, probablemente entre Rosario y Zárate ese cliente tenga algún siniestro, porque él viene desprotegido cuando todos sus colegas que transportan la misma mercadería vienen ya protegidos. Nada, siéntanse libres, en la diapositiva van a encontrar nuestros datos de contacto, siéntanse libres de llamarnos, preguntarnos, invitarnos a participar. Nos encanta preguntarle a los clientes, tratar de entender su negocio. Eso nosotros entendemos que no le quita valor al productor, al revés, le suma valor al productor sentar a la compañía con el cliente, en lugar de llevarle una cotización sin explicársela. Por lo demás, no sé, Marcelo, qué es lo que, digamos... No, está muy bien. Digamos, ok. Me parece que estos son los puntos donde establecemos la diferencia. Como dice Rodolfo, no presentamos una cotización, sino todo un trabajo atrás conjunto, cliente, ustedes, los productores y la compañía. Un producto que va a necesitar el cliente y no necesariamente una cotización. No queremos vender pólizas, queremos vender coberturas que realmente le sirvan al cliente. Y créanme que Rodolfo es el mejor suscriptor del mercado, créanlo. Desde nuestra parte... única, ahora pensando, mi única recomendación es, como les dije, la Super no llegó a unificar el clausulado de la cobertura de transporte. Por lo tanto, no se quede con los títulos nominativos de las coberturas, pidan las cláusulas, léanlas. Todos podemos dar frío, pero no es lo mismo otorgarle frío a un cliente sin límite de duración que con 6 horas, que con 8, que con 12, que con 24. No hay nada peor que el cliente piensa que tiene una cobertura y que al momento de tener un siniestro uno le diga no se cumplió el periodo mínimo ininterrumpido para que se dispare la cobertura. Las medidas de seguridad, ¿no? Si tienen custodia, a partir de qué kilometraje, estas cosas, cuestiones hay que verlas en las pólizas también. Con respecto a las medidas de seguridad, hay un tema con los escalares. Como les dije, digamos, uno a veces pone escalares por defecto. ¿Qué es un escalar, Rodolfo? Un escalar es, digamos, los montos a partir de los cuales uno va pidiendo medidas de seguridad e incrementando las mismas. Entonces, de 0 a 50, de 50 a 100, y a veces el tránsito normal está en 55 y no 50, y la realidad es que de 50 a 55 al momento de un siniestro no 50 cambia. a 55 mil pesos estás diciendo. Sí, pero bien. Es un monto por decir, digamos. Sí, de 100 lo mueven 120, no son grandes variaciones. La póliza de transporte negociada por un financiero es un problema,
porque el financiero busca el menor costo y no analiza el resto de las coberturas. Por lo tanto, él logra bajar el costo del seguro, y cuando le da la póliza al gerente de logística, el gerente de logística le dice: yo a partir de mañana no te puedo mover un solo camión porque contrataste un seguro muy barato, pero con unas cargas de seguridad que yo hoy no las tengo y necesito tiempo para implementarlas, y aparte van a generar un costo adicional. Por lo tanto, digamos, el supuesto ahorro lo que hizo fue moverse del centro de costos, de un centro de costos a otro, ¿no? Entonces, buen punto. Nada, hay que hablar con todas las partes. Bien. ¿Listo? Entonces, creemos que, bueno, hemos podido, por lo menos, transmitirle a ustedes nuestras inquietudes en este negocio, las coberturas, los siniestros más comunes, qué es lo que está sucediendo actualmente en el mercado. Como chivo, la próxima reunión vamos a definir las fechas, pero probablemente estemos hablando sobre los siniestros más comunes que se dan en incendio y en todo riesgo de construcción. Seguramente lo vamos a dar con el ingeniero Bodenheimer, así que le vamos a invitar próximamente cuando determinemos la fecha. De nuestra parte, no mucho más. Muy buenos días, muchísimas gracias por su tiempo. Siempre para nosotros es un gran placer poder compartir estos minutos con ustedes. Así que, buenos días, los dejo con Luciana para el cierre. Gracias, hasta luego. ¿Nos quedamos sin Luciana? No, acá estoy. Se estaba peinando, Luciana, perdón. No, para nada. Considero estar peinada. Bueno, les agradecemos mucho su participación. Como dijo Marcelo, siempre es un placer encontrarnos, porque que no nos estemos viendo las caras directamente no significa que no nos estemos encontrando. Créanme que hay mucho trabajo detrás de estas capacitaciones, mucho compromiso del equipo. Esperamos que eso se haya reflejado en esta capacitación y en todas las que venimos dando. Me parece que sí. Como siempre, nosotros les enviamos en el transcurso de los próximos días una encuesta de satisfacción para que nos vayan comentando cómo fue su experiencia. La verdad que hasta ahora viene siendo muy bueno el promedio, así que estamos muy contentos de recibir estos comentarios de su parte. Pero por supuesto están invitados también a hacer críticas y a pasarnos sus comentarios, que siempre que sean con ánimo constructivo nos sirve mucho para mejorar estos productos que preparamos para ustedes, estas capacitaciones, los eventos, todo lo que estamos pensando y planificando para ofrecerles. Por mi parte, como jefa de marketing, los quiero invitar a que nos sigan en las redes sociales, por favor, porque créanme que van a encontrar muchísimo contenido, muchísima comunicación de la compañía, de productos, de coberturas. Realmente, si ustedes pueden empezar a compartir los contenidos de las redes sociales en sus propias redes, va a ser una fuente de información muy rica que los va a ayudar muchísimo. No dejen de contar con estas herramientas y no tengan vergüenza si no las tienen generadas las redes, si no las saben usar. Seguramente pueden recurrir a un conocido, un hijo, un nieto, alguien que les pueda dar una mano. No necesariamente uno se maneja con las redes sociales, pero bueno, en este caso la verdad es que sería muy positivo que empiecen a hacerlo, así que los invito a que nos sigan en las redes y sobre todo a que compartan la información desde ahí, a que no se manden solos a armar piezas y demás, porque para eso estamos nosotros, para brindarles servicio, estamos a su disposición. Siempre pueden recurrir a su ejecutivo para pedirles piezas de producto, para pedirles un video, para pedirles lo que necesiten, que ellos nos van a remitir esta necesidad a nosotros y nosotros vamos a trabajar en esto para poder brindarles a ustedes el servicio que se merecen y las herramientas que se merecen. Esperamos que hayan disfrutado mucho de la capacitación, me parece que fue interesantísima. Marcelo Perona es la PW de Integrity, la verdad que en conducción no lo supera nadie, me encantó. Lo disfruté un montón y la verdad Rodolfo Cachiola y su equipo espectacular también, la capacitación que han dado, muy interesante. Así que bueno, yo les deseo que tengan un muy buen día, me alegro que hayan participado tantas personas,
La verdad que superamos la marca de 200 participantes, así que estamos muy contentos. Les deseo que tengan muy buen día y les vamos a mandar, como les dije, el material, la presentación, el link para que puedan acceder a la charla y próximamente una encuesta de satisfacción que esperamos seguir recibiendo sus comentarios para poder mejorar. Muchas gracias.